Entonces, pues vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada con Mateo, ¿no? Y con todo esto que estaba pasando con la crucifixión de Jesucristo. Hasta ahora estamos como en una antesala, ni siquiera hemos llegado a la crucifixión y ya hemos visto unas cosas que sumamente serían difíciles soportarlas nosotros como seres humanos, ¿no? Y eso lo vemos desde el verso, por lo menos 26, vamos a leer desde el verso 26 de Mateo 27, ¿sí? Como para tomar el contexto de lo que vamos a ver desde el verso 30, ¿sí? Que es donde nos quedamos el estudio pasado. Y es retomar esta parte, creo que es la parte más difícil porque desde acá hasta su muerte no fue algo fácil y quiero también que ustedes traten de entender eso. Imagínense ustedes colocándose o pasando por cada una de estas cosas. Creo que no seríamos capaces, o sea, humanamente no seríamos capaces de soportar todo lo que Jesucristo soportó. Por eso yo soy una de las que digo, Jesucristo más que ser 100% hombre, era más divino que realmente hombre. O sea, es por decirlo así, su cuerpo era la carcasa que contenía todo el ser divino de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios allí, porque de otro modo creo que no lo hubiéramos soportado, ¿sí? Y por eso la ideal de este estudio, por eso estos capítulos 26, 27 y 28 fueron los que más creo que me puse a estudiarlos casi incluso verso por verso y creo que he aprendido mucho más, por eso los estudios que he seguido haciendo después de estos han sido como mucho más profundos, lo han visto con Génesis 19, ¿no? Y realmente se entiende mucho más al estudiar realmente como deberíamos, verso por verso, incluso si es posible, palabra por palabra, ¿no? Pero pues nos demoríamos, nos demoraríamos, imagínense, ¿no? Pero lo ideal es que entendamos realmente qué fue lo que Jesucristo hizo, qué fue lo que él cumplió y cómo pasa de ser un eh, profeta, un maestro, a ser el rey de los judíos, coronado a ser como el rey de los judíos, porque recordemos que pues los sacerdotes no lo veían como rey. El pueblo en cierta manera lo veía como un profeta, como alguien mayor, muy posiblemente como el Mesías, pero todo eso se desboronó al momento en que fue entregado, ¿no? Vemos como los discípulos corrieron, se desaparecieron, incluso llegó Pedro a coger y menospreciarlo, incluso a maldecirlo, ¿sí? Porque eso lo dice el mismo texto, que incluso llegó a maldecirlo con tal de que no vieran que tenía conexión con Jesucristo, ¿no? Y por eso la importancia de entender esto, porque es que Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. No tomó el lugar de otra persona, sino que Él tomó el lugar, tomó el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Y por eso es vital entender por qué hizo todo lo que hizo y por qué vivió todo lo que vivió, ¿no? Y por eso vamos a leer desde el verso 26. Nos dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser que crucificado, ¿no? Ahí ya dice, bueno, no hay de otra, fue, lo latigó y después sí lo entregó a quienes, a los soldados. Por eso dice el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía. Recordemos que cuando hablamos de toda la compañía estábamos hablando entre 200 y 600 soldados, ¿no? Que acá Mateo enfatiza que toda la compañía, es decir, toda, muy posiblemente era que 600 hombres, ¿no? O sea, imagínate, no era cualquier cosa. Y por eso sigue el verso 28.
Y acá es donde vimos varias cosas. Primero le desnudaron, ¿cierto? Y dice que le echaron encima un manto escarlata. Esto fue después de que lo latigaron. Recordemos que el latigazo o la manera en que lo latigaban era un tipo látigo, pero que tenía así como especie de manos, donde tenía hueso y acero, ¿sí? Y eso hacía que le rasgara realmente la piel. Entonces no era algo fácil. Imagínate tú con una herida abierta y te pones una tela encima, ¿qué pasa con esa tela? Se pega esa herida abierta, ¿cierto? Imagínate tú al despegarlo eso de la herida, sea en un corte chiquito, no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente al quitar esa tela duele, ¿no? Por eso casi siempre le aplican a uno algo antes de poner por lo menos una gasa o algo así para que no se pegue a la piel, porque si no, pues imagínate qué dolor tan espantoso, ¿no? A Jesucristo no le dieron nada, no le aplicaron nada para que esa túnica que le pusieron encima o ese manto escarlata que le pusieron encima no se pegara. Imagínate, no sabemos cuántas horas pasó con este manto, muy posiblemente ni horas, posiblemente minutos, pero como estaba la carne viva y estaba con sangre, ustedes saben que y allá más con ese sol, pues se seca mucho más rápido, ¿no? Y eso pues hace que se pegue la túnica al cuerpo. Y recordemos que estábamos viendo que todo este proceso que relata desde el verso 28 hasta el verso 29, en estos dos versos estábamos viendo cómo era una proclamación, era casi una proclamación de rey. Lo estaban haciendo en modo de burla, pero si nosotros lo miramos con ojos históricos, así era como se proclamaba al César, así era como se proclamaba a los diferentes líderes del imperio romano, ¿sí? Y por eso vemos eso, y dice, y le echaron encima un manto escarlata. Recordemos que el escarlata era símbolo de quién es, de rey, ¿no? Y sigue diciendo, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Acá pasa varias cosas importantes y lo veíamos la clase pasada que le pusieron esas coronas de espinas y a veces nosotros no entendemos la magnitud, pues yo no la había visto tan la magnitud, pero recordemos que cada espina de esa corona medía un buen largor, tanto que se incrustaba dentro del cuero cabelludo. Se imagínate, ¿no? Eso es como tener poco non de agujas acá rodeándole alrededor de la cabeza. Fuera de eso le dan la vara o esta caña, ¿no? Que es tipo mostrando el cetro. Esto lo ligamos con lo que estaba con Esther, ¿no? Y fuera de eso estaban haciendo la burla. Todos estos soldados se arrodillaron ante Jesucristo, o sea, hagan en cuenta de ver eso a nivel espiritual. Ellos no lo entendían, ellos pensaron que en medio de burlas estaban haciendo, pero estaban aceptando a Jesucristo como el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque era la guarda del gobernador, no era cualquier guardia, no era cualquier soldados pelagatos, sino era aquellos que estaban poniendo por autoridad a alguien, en medio de burlas, en medio de chance, pero a nivel espiritual es todo lo contrario, ¿no? Y ahí vamos a pasar al verso 30, ¿sí? Pero antes de pasar y continuar al verso 30, pues vamos a orar, vamos a ponerle todo este estudio a Dios y que Él nos ayude realmente a entender todo este proceso, porque no es fácil, no es fácil ver este proceso. Eh, Podemos verlo ahorita muy por encima, pero creo que cada vez que lo estudiemos, recordemos todas estas cosas. Y realmente podamos estar delante de Dios y decirle, Dios mío, definitivamente tanto hiciste por mí, tanto pagaste por mí y pues no fue cualquier precio, ¿no?
Por eso el compromiso que debemos de tener mucho más es con Él, más que con las personas, más que con líderes, más que con maestros. El compromiso va directamente con Él. Y vamos a orar y continuamos, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias Señor por tu palabra, por recordarnos todo lo que tú hiciste por nosotros, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos desagradecidos, a pesar de que somos inconstantes, intolerantes, Padre, aún así. Tú nos acogiste, aún así tú dijiste, te voy a salvar a ti, como nos salvaste a Barrabás, así nos estás salvando a nosotros, Padre, y nos estás dejando en libertad, y tú tomando todo este lugar, Padre. Te damos las gracias porque sabemos que no fue fácil, sabemos que fue difícil y que si fuera uno de nosotros realmente no hubiera podido pasar todo este proceso, pero sabemos que tú hiciste tu obra, que tú haces todo y como lo dicen las profecías. Tú fuiste el que pagaste el precio por nuestros pecados. Tú dijiste que ibas a tomar el pecado del mundo y lo ibas a llevar, lo ibas a quitar, Padre. Y sabemos que tú lo estás cumpliendo y lo vas a cumplir plenamente ya en el final de los tiempos o en el último tiempo en que tú das a este gobierno humano para gobernar, Padre. Por eso te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos por todo lo que nos has estado enseñando y nos vas a enseñar más de ahora en adelante, Padre. Te pido que seas tú el que tomes seas tú el que seas el maestro, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que dirijas esta clase, Padre, para que tú seas el que interpretes, no sea yo, no sea mi opinión, sino que realmente sea lo que tú nos quieres enseñar e impartir, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces nos Amén. vamos a ir directamente al siguiente verso. Allá, este. Vámonos a ir al verso 30, donde dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. O sea, imagínate toda esta burla que le estaban haciendo, no era cualquier burla, imagínate, sino más con una persona que se nos burla a nosotros, sea hijo, sea padre, sea hermano, creo que a nosotros eh, hemos pasado por ese aspecto, ¿cierto? Imagínate que no solo fueron una persona, sino 600 personas alrededor, escupiéndote, burlándote, haciendo sarcasmos y todo esto por el estilo, porque pues no solo estaban ahí, como lo relata solo Mateo, como si fuera algo así muy superficial, ¿no? Pues recordemos que eran gente totalmente en contra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Pues imagínate hasta sandeces y cosas así por el estilo. Entonces, no era nada fácil lo que él estaba viviendo. 600 personas burlándose de él, sino más nosotros con dos o tres personas que nos hacen bullying, que nos rechazan, que nos vituperan, ya pareciera que se nos hubiera venido el mundo encima. Imagínate lo que estaba viviendo Jesucristo, ¿no? O sea, no era algo fácil. Fuera de eso, a nivel psicológico, lo que estaba sintiendo, y fuera de eso, el escupirle, ¿no? Eso realmente creo que para nosotros es realmente una gran ofensa y nosotros hubiéramos respondido igual, ¿no? ¿Quién de nosotros hubiera aceptado que te escupan? ¿Sí? Y no haber hecho nada. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Y ahí vemos la diferencia entre Jesucristo y nosotros. Un hombre y hombre sin importar quién, en cualquier momento de su vida se va a levantar a tomarle venganza. Puede que sea la persona más débil, puede que sea la persona que es muy cobarde, pero llega un momento en su vida que se cansa y lo que quiere es cobrar venganza o quiere poder defenderse de alguna manera y casi siempre es de manera violenta, ¿sí? O si lo hace es buscando la caída de diferentes modos, ¿no?
Entonces, eso lo vemos a lo largo de la historia. Ujú. Y por eso la importancia de nosotros ver cómo Jesucristo respondió a esto. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Vean los atributos de paciencia, de amor, incluso de tolerancia, incluso de, no sé, es que definir esto definitivamente se nos sale de nuestro propio pensamiento, porque ¿quién aceptaría que le escupieran, que le pegaran, incluso cogieran con la vara y le pegaran encima de la corona? Imagínate eso allá enterrado y fuera de eso le pegan más duro, es como si te estuvieran dando un martillazo en un dedo, pues cuánto no duele, imagínate, y no creo que lo hayan hecho suave, dulce, no, sino pues brusco, eran hombres toscos de guerra, pues imagínate, ¿no? O sea, no era nada fácil, ¿sí? Y vamos a ver algo importante cuando habla acá de que le escupieron, y esto en la cultura judía y pues en la mayor parte de las culturas, si no en todas, porque creo que no hay una cultura que no diga y que prefiera que le escupan, ¿no? Creo que no la he visto y no sé si la haya. Pero no solo era un acto de violencia, sino era que la máxima expresión de desprecio, de rabia, de odio, ¿sí? Y de deshonra. Por eso, ¿qué es lo que ellos lo estaban considerando como basura? Como indigno, como realmente lo peor de lo peor, ¿sí? Y fuera de eso, pues lo golpeaban, ¿no? Esto tiene que ver con Salmos 22:6. ¿Qué nos dice? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Bien que sí lo estaba viendo, lo estamos viendo despreciado a los líderes religiosos y acá despreciado de los soldados, ¿no? Y por eso sigue el verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, es decir, me escarnecen, se burlan, ¿sí? Y estiran la boca, o sea, diciendo eso no, ¿sí? Y menean la cabeza, como diciendo, este ya no, este ya está perdido, este es una basura, esto no puede ser así, ¿sí? Casi siempre es así. También se cumple lo que dice Miqueas 5:1. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Acá cuando hablamos de vara que herirán la mejilla, lo vemos varias partes. Acá en Mateo no describe mucho cuando los líderes religiosos cogieron y le dieron bofetazos a Jesucristo, le vendaron los ojos y le dijeron, dinos ¿quién es? ¿Quién es el que te bofetea? Pues imagínate, ¿no? Los propios hermanos, los propios líderes que deberían estar de acuerdo con las escrituras, estaban haciendo todo lo contrario. Y fuera de eso acá, ¿no? ¿Cuántos soldados no se harían y le habrían dado su cachetada o algo así en medio de toda esa burla, ¿no? Entonces vemos que se ve también esta parte, ¿no? Ese cumplimiento de lo que estamos viendo acá. Por eso sigue el verso 31. Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, o sea, otra vez, o sea, dos veces. Primero el de escarlata, recordemos que estaban con las heridas abiertas y eso pues se puede pegar al cuerpo, ¿no? Imagínate, te vuelven a poner los vestidos, ¿sí? Y pues imagínate acá, ¿no? Le quitan ese manto después de todo ese proceso, le quitan ese manto escarlata y ¿qué dice? Le pusieron sus vestidos, ¿sí? O sea, la túnica que él tenía antes cuando fue llevado preso. Y dice, y le llevaron para crucificarle. Desde aquí ya deja de estar preso y empieza a hacer la caminata desde el pretorio hasta el Golgota, ¿sí?
Y si vemos, está mostrando casi por partes cómo fue cada suceso. Y si juntamos todos los evangelios, creo que va a ser mucho más impresionante todo lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se les había dicho como una tela, ¿no? Directamente duele al quitarla de las heridas, ¿no? Lo vemos que lo hicieron dos veces. Primero fue latigado con su túnica, con su ropa, y después le quitan esos vestidos para ponerle, ¿qué? La túnica escarlata, ¿no? Entonces imagínate todo eso, lo que está pasando acá, no es nada fácil, no es nada bueno hacerlo. Imagínate llegar después también al momento en que va a ser colgado ya en la cruz, vuelven y le arrancan esa túnica después de vivir por todo ese Si quieres, camino. ahí, pero yo voy a ir. eh, ¿No? con ir por todo el camino con esta túnica y que se le vaya pegando a las heridas, pues imagínate al momento después de coger y arrancársela otra vez y que pues no eran nada suaves. Sí, no es suave como una mujer, como una mamá quitándole o limpiándole la herida a su hijo, no, eso eran brutales, toscos y lo hacían de manera rápida, o sea, imagínate el dolor tan inclemente, ¿no? Entonces, por eso acá vemos cómo esto se va conectando con todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Yo les estaba diciendo en la clase pasada que esto que estaba viviendo Jesucristo no tiene solo que ver con Pesach, sino también con Yom Kippur, ¿sí? Y recordemos que Pesach nos lleva a la liberación. ¿A qué nos va a liberar Jesucristo? De los pecados, ¿no? Después empieza a cumplir lo de los sacrificios también de Yom Kippur. Y acá es donde empieza a cumplir ese cordero, ese macho cabrío que tiene que salir del pueblo y ser echado al desierto, porque tiene que morir lejos del pueblo como tal, ¿no? Y eso es lo que pasa, eso es lo que vamos a ver acá. Por eso en el día de la expiación el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos. Uno era para sacrificio como ofrenda por el pecado, que era para Yud-Het Bat-Hei. Por eso Jesucristo cumple los dos. Él va como ofrenda de sacrificio ante Yud-Het Bat-Hei, porque realmente muere, ¿cierto? Y también cumple el otro donde es el chivo expiatorio, por así decirlo. Curiosamente se utiliza mucho. Y es aquel que es donde el sacerdote ponía sus manos y confesaba todos los pecados del pueblo a este cordero. O sea, es como si ese macho cabrío tomara el lugar de quién? Del pueblo, ¿sí? Por todos los pecados. ¿Y qué decían después? Este chivo era sacado con alguien del pueblo a Jesucristo. Lo sacaron quienes, el Imperio Romano o los soldados lo sacaron del pueblo de Jerusalén y lo llevaron fuera de fuera del pueblo, ¿no? Y pues esto fue lo que hizo, fuera al campamento, al desierto, ¿para qué? Para morir. Jesucristo también cumplió al pie de la letra esto. Jesucristo tuvo que salir de Jerusalén para morir, porque el monte Gólgota, si ustedes lo miran hoy en día, está fuera de las murallas de Jerusalén, a cierta distancia, pero está fuera de las murallas de Jerusalén, que para la época de Jesucristo todos vivían dentro de las murallas de Jerusalén, no fuera. Hoy en día ya todos viven por fuera, pero pues esa es otra profecía que ya se ha venido cumpliendo, ¿no? Pero pues imagínate, ¿por qué? Porque él tenía que cargar los pecados de la nación
sí, y tenía que hacerlo que lejos de la presencia de Dios, porque Dios donde permanecía dentro del pueblo. ¿Mm? Y eso fue algo que Jesucristo hizo simbólicamente, no solo simbólicamente, sino literalmente lo cumplió, ¿sí? Y por eso esta conexión, por eso cuando dice le llevaron para crucificarle, pues empieza la culminación, acá ya es cuando empieza la fase final del dolor a nivel humano, a nivel espiritual, emocional, psicológico, ¿sí? Y empieza la culminación o empieza ya directamente a darse el plan o la siguiente fase del plan de redención que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Que es el satisfacer nuestra culpa para, para tener esa redención de pecados y poder ser salvos. Eso era lo que ya estaba dando esa culminación. Él estaba satisfaciendo la ira de Dios, ¿no? Y es como el cordero llevado al matadero, ¿no? Lo mismo que dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En todo este proceso Jesucristo pudo haber sido, haber defendido, haber dicho yo no fui, soy inocente, yo qué culpa hice, yo no cometí los pecados de ustedes, ¿por qué me tienen que hacer todo esto, no? Nunca dijo nada, cayó, ¿sí? Y esto es algo que lo vemos acá, ¿no? Cayó por el simplemente hecho por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es vital. Cuando hablamos del chivo emisario, ¿sí? Y este es uno de los símbolos que podemos decir más potentes y de los que a veces menos se conectan, ¿sí? Con el sacrificio de Jesucristo, y esto pues nos lleva a la ley de Moisés, que se cumple una de las dos festividades obligatorias, que era acerca del perdón de pecados. Y si nosotros no podemos mirar, posiblemente, y estoy más segura que sí, se conectaría también por el pecado de culpa, ¿sí? Que son dos sacrificios que se tienen que hacer obligatorios cada año, ¿cierto? Y esto es algo que si lo estudiamos muy posiblemente vamos a encontrar la conexión. Yo la verdad no me acordé de conectarlo también con esa, lo tengo más conectado con Yom Kippur. Y esto también nos lleva a los escritos o a la carta de los hebreos, porque la carta de los hebreos también habla de esto. De por sí, y Katy es una de las que dice esto, me gusta porque ella tiene el estudio y ha hecho algo de esto, y habla que la carta de los hebreos habla de cómo Jesucristo fue el sacrificio perfecto y fue el que cumplió todos los simbolismos de la festividad de Yom Kippur. Porque si nosotros nos ponemos a analizar bajo la lupa de lo que pasa en Yom Kippur y bajo lo que dice Hebreos, vamos a ver que el escritor o el autor de Hebreos quiso ligar esta festividad de Yom Kippur o el Día de la Expiación con con todo lo que hizo Jesucristo desde el momento de su entrega hasta su muerte, ¿sí? Todo eso él lo dice y habla acerca de cómo él cumplió cada una de estas festividades, incluso como sumo sacerdote, ¿sí? Por eso vamos a leer Hebreos 13 del 12 al 13. ¿Por qué? Porque ahí dice que por la sangre de Jesucristo es que todo el pueblo fue santificado, y como él también le tocó salir fuera del campamento para poder morir por el perdón, para poder obtener el perdón del pecado de cada uno de nosotros,
¿sí? Y acá les pido el favor que me busquen Hebreos 13, del 12 al 13, para que lo leamos todos. Quien lo tenga bien lo puede leer. Lo tengo, Luli. Dale, Margarita, porfa. Del 12 al 13, ¿cierto? Sí, Por 12 al lo, 13, porfa. por lo cual también Jesús para santificar el pueblo mediante su propia sangre. Padeció, era del pueblo. Salgamos pues a él fue del campamento, llevado su vituperado, fue llevado y vituperado. ¿Hasta Llevando ahí? su vituperio. Sí, porfa. Ya sé. Gracias. Entonces, si vemos, ahí nos dice muy clarito, ¿sí? Que Jesús santificó al pueblo mediante ¿qué? Su propia sangre. Algo que tenía que hacer el macho cabrío en medio del desierto. Pues en medio del desierto iba a morir, muy posiblemente las fieras se lo iban a comer, o incluso no sabemos cómo es que tenía que ser llevado a Azazel. Eso es algo que todavía, como les dije en la clase pasada y como Pedrito lo preguntó, no sabemos realmente qué es Azazel o qué era lo que se hacía. Dice que se entregaba a Azazel, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos como una incógnita que muy posiblemente Dios la revelará, y si Dios la revela en este mundo, pues somos privilegiados. Si no, pues la vamos a entender cuando estemos directamente en la presencia de Dios. Entonces ahí es cuando llevan a Jesucristo ¿a qué? A crucificarle. Eh, no se lo llevan a a una colina, sino se lo llevan fuera del campamento. No se lo llevan ni siquiera cerca y decir, venga, lo matamos acá en la cárcel, venga, lo matamos acá, no, sino como que se cumple todas las escrituras, ¿no? Incluso los sumos sacerdotes no tuvieron nada que ver acá. Acá vemos cómo Dios utiliza incluso el pensamiento de los malvados para cumplir su voluntad. Porque ustedes creen que que estos hombres, soldados, hubieran dicho, venga, Jesucristo no puede morir en la ciudad, matémoslo acá afuera. El pensamiento de ellos era cumplir con su deber, y ya había establecido que el monte Gólgota era el lugar de crucifixión. O sea, desde mucho antes de que Jesucristo muriera. O sea, Dios ya había preparado todo el terreno para que se dieran las cosas y se cumpliera literalmente las escrituras, ¿sí? Y esto es algo que debemos de entender. Incluso hoy en día Dios está haciendo sus planes, y todo lo que está pasando es para que se cumpla el plan de redención. Podemos verlo muy negro, así como Jesucristo en todo este momento. Ustedes, si hubiéramos sido nosotros, si hubiéramos pasado todo esto que pasó Jesucristo, yo creo que nosotros la viéramos negra, ¿no? Diríamos, acá ya no podemos hacer nada. Acá ya se acabó todo, y eso era posiblemente lo que pensaban los discípulos, lo que pensó Pedro al momento de decir, no, pues lo entrega, se entregó, lo van a matar, quién sabe qué más le van a hacer. Pues este no era el Mesías, ¿sí? Y dijo, no, definitivamente, posiblemente no es, ¿no? Como queriendo, eh, como nosotros queriendo entender qué era lo que pensaba Pedro, aunque realmente no lo vamos a entender al 100% a no ser que hablemos con él, ¿no? Pero vemos acá cómo Dios desde antes ya había anticipado todo lo que tenía que cumplir Jesucristo, y cómo lo cumplió eh, de una manera tan exacta, que esto es lo asombroso que vemos. Incluso acá estaba la mano de Dios, estaba guiando todo el proceso y todo lo que tenía que pasar.
Por eso dice el versículo, ellos le llevaron. ¿Quiénes le llevaron? Los romanos, los soldados, le estaban llevando al lugar de morir. Lo mismo que tenía que hacer estos dos emisarios que escogían para llevar a este macho cabrío a entregarlo a Azazel. Si vemos, todo incluso hasta ese mismo detalle se va cumpliendo, ¿sí? Entonces, vemos que él más es una víctima activa, es decir, es el que va y se entrega, es el que va y hace todo por sí mismo, ¿sí? Es curioso, por eso en Juan 10:18 que nos dice, nadie me quita la vida, y eso lo dice aquí en Jesucristo, ¿no? Dice, nadie me quita la vida, sino que yo en mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato es recibido de mi Padre. O sea, si él hubiera querido, él no hubiera dado su vida. Si él no hubiera querido, ¿para qué disponer la vida y entregar su vida de una manera tan fea? Porque es que no hay palabra para describir todo este proceso y creo que a nivel de humano, creo que ninguno en este mundo hubiera podido pasar todo este proceso. Sí, creo que a nivel no, porque hay gente que ya con 3 latigazos ya se desmaya. Hay gente que no soporta el dolor, incluso puede morir de un ataque al corazón por el simplemente hecho de un dolor o del susto, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, por eso dice Jesucristo, yo tengo el poder para tomarla y para entregarla. O sea, él podía hacerlo y acá vemos que incluso él estaba bajo el control de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, este acto de llevarle ocurre en el marco de autoridad o control que tenía Jesucristo como el único soberano, ¿sí? Él se somete igual que lo vimos con Isaac, se somete a la autoridad de su padre. En este momento Jesucristo se está sometiendo a la autoridad ¿de qué? De Roma, para cumplir ¿qué? Su misión. Que nadie lo entendió en ese momento y que muy posiblemente los discípulos después les cayó el 20, después lo entendieron, después se le prendió el bombillito, el foco, ¿sí? Pues ellos lo entendieron mucho después. Pero desde este momento ya Jesucristo tenía todo el control de todo lo que estaba pasando y que él activamente estaba entregando su vida por amor de cada uno de nosotros. Como lo dice la parábola del tesoro escondido, ¿sí? ¿Qué dice esta parábola del tesoro escondido? Dice que el hombre estaba allí en un campo, entró en un campo y encontró un tesoro escondido. Dice que no lo sacó de una vez, volvió y lo enterró y fue gozoso, alegre y vendió todo lo que tenía. Jesucristo se despojó de todo lo que tenía, incluso de su propia vida. ¿Para qué? Para comprar no solo el lugar donde estaba ese tesoro, sino que dice todo el campo. Es lo mismo que Jesucristo está haciendo acá, dando incluso hasta su propia sangre, dando su vida totalmente por amor a cada uno de nosotros, porque nosotros somos ese tesoro que está escondido en medio del mundo. O sea, imagínate, ¿no? Por eso cada golpe, cada herida que él recibió, cada latigazo, cada herida que le hicieron, incluso cuando le enterraron esa corona de espinas en su cabeza, fue algo que soportó, fue algo que quiso vivir por amor a cada uno de nosotros. Y eso es algo que no vamos a poder negar. Y si lo negamos, pues imagínate, o sea, seremos los desagradecidos más grandes del planeta. Por eso la importancia de entender todo esto que él hizo y por eso es que lo dice incluso en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
¿Cómo nos prolongó la misericordia de Dios? A través de su Hijo, a través de todo este sacrificio que Él hizo, porque gracias a eso es que nosotros todavía tenemos la posibilidad de entrar en pacto. De lo contrario, no. Por eso en Isaías, en Jeremías 31:3, que nos dice, si lo pueden buscar, porfa, Jeremías 33, 31:3, otro que me busque, Isaías 43:4, venga, yo se los pongo para que no es esto. Solecito, porfa, Jeremías 31:3, Aurorita, porfa, Isaías 43:4 y Pedrito, Isaías 49:15. Ya Margarita leyó, entonces para que lean todos. ¿Listo? Porfa, me confirman cuando ya tengan cada uno de estos versos. Yo les digo a cada uno cuando los lea. Ahorita solo Jeremías 31:3. ¿Qué era? El tuyo ahorita es Isaías 43:4. Gracias. ¿Me dijiste Jeremías 31? Sí, Jeremías 31:3, verso 3. Ok, gracias. 4. Verso 13, ¿me dijiste? 3:3. 3. Ujú. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongaré mi misericordia. Ujú. Eso es lo que estamos viendo, o sea, Dios te va y te está prolongando misericordia, nos está prolongando misericordia a través de quién? A través de Jesucristo. No fue sacrificio porque sí, incluso hasta hoy en día ha llegado ese sacrificio, ¿sí? Por favor, ahorita, el que te corresponde, Isaías 43:4. Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ujú. Si vemos ahí está hablando, ¿qué dice? Porque fuiste de gran estima a mis ojos. O sea, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que ha hecho la humanidad, fuimos y la humanidad ha sido porque Dios y Jesucristo no solo murió solo por una nación, sino por todo el mundo de esa época y de las que ha pasado y de las que están presentes, ¿sí? Él nos vio con gran estima, fuimos honorables y por eso, ¿qué dice? Te amé. El problema es si nosotros queremos recibir ese honor, si nosotros queremos vivir para Él o si realmente lo queremos, ¿qué? Rechazar, ¿sí? Pedrito, porfa, Isaías 49:15. Dice de la siguiente manera: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ujú. Acá vemos algo muy importante y es que a veces nosotros podemos pensar, no es que yo le fallé tanto a Dios, yo hice tantas maldades, eh, yo realmente no tengo cómo encontrar el perdón de Dios, pero algo que él pregunta acá, y esto lo está diciendo en el contexto porque está hablando de Efraín, de las 10 tribus, si ustedes miran todo el contexto de Isaías 49, está hablando de todo el contexto de Efraín. Recordemos que a Efraín le había pasado carta de divorcio, ya se habían perdido entre las naciones y muchos estaban diciendo que ellos no podían volver porque Dios ya no los perdonaba. Pero acá les está diciendo todo lo contrario. Dice, ¿se olvidará la mujer de aquel que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? ¿Será que ustedes como madres, las que han sido madres, será que van a poder olvidar al hijo que tuvieron durante 9 meses en su vientre? Hay unas que sí, hay otras que, sí, que no, ¿cierto? Pero ¿qué dice él?
aunque ella olvide, aunque ella se olvide que tuvo un hijo, aunque ella se olvide todo lo que vivió con su hijo, que dice, yo nunca me olvidaré de ti. Mire cómo hace esa metáfora y con que lo liga, ¿no? Con el amor materno. Y a lo largo de la historia y a lo largo que hemos podido estudiar, el amor materno es el más cercano al amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor que no le importa, se sacrifica por el hijo, por levantarlo, puede vivir rechazo, puede vituperio, puede pasar mil cosas con tal de levantar a su hijo, ¿cierto? Puede incluso olvidarse de sí misma con tal de hacer que su hijo salga adelante. Eso lo hemos visto, es un amor sacrificial realmente el amor de una madre hacia su hijo. Por eso es comparable con el amor de Dios hacia su pueblo, sí, hacia su creación. Entonces, por eso vemos la importancia. Y aunque nosotros como humanos, sí, llegamos a perder nuestro hijo muchas veces, hay familias que han tenido muchos abortos o han tenido abortos, sí, espontáneos o por el estilo, sí, que dice, aunque ella se olvide de ese hijo que nunca nació, pero que lo tuvo allí, así sea un mes, 2 meses, 3 meses, o que incluso fue y pagó por abortarlo, aunque ella se olvide de ese bebé, se olvide que tuvo alguna vez embarazada, pues que dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y esto, o sea, esto es una bomba, ¿no? No sé si ustedes pueden dimensionar realmente ese amor tan grande de Dios de decir, incluso aunque te pase esto, yo no me olvidaré de ti. Por eso en Isaías 53, uno que nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Por eso Jesucristo tuvo que ser rechazado para poder cumplir la parte, porque si él hubiera sido deseado, si él lo hubiera levantado como rey, si él en ese momento si hubiera doblegado toda rodilla, pues ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pues, o sea, si hubiera salvado esa generación, pero posiblemente nosotros ya no existiríamos, ¿no? Entonces sigue diciendo, y acá es donde vamos a leer todo el capítulo, porque ya podemos entender mucho mejor por qué Isaías 53 dice lo que dice, ¿sí? Dice verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue rechazado por su familia, rechazado por su pueblo, rechazado por los líderes religiosos, rechazado por los soldados y rechazado por toda la clase social de Roma. Literalmente fue rechazado y ahorita vamos a seguir viendo que sigue siendo rechazado incluso por gente que va pasando por el camino y ni siquiera estaba interesada en las cosas que estaban pasando ahí, pero incluso ahí mismo se vio el rechazo. O sea, fue rechazado literalmente por todos los que lo veían, por todos los que estaban a su alrededor y pues vemos cómo sufrió, ¿no? Sigue verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si vemos esto literalmente, se cumplió, fue azotado, fue herido y fue abatido a nivel psicológico, emocional y físico. ¿Sí? Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, tomó el lugar de Barrabás y nosotros somos Barrabás. Sigue diciendo,
Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por todas esas heridas que tuvo al momento de ser azotado, y no sabemos si fue tanto por delante o por detrás, me imagino que sí, pues imagínate, realmente por su llaga nosotros somos curados ¿de qué? Del pecado. Muchos toman este verso como diciendo, ya no vamos a pasar enfermedad, ya eres sano, ya eres libre, pero las escrituras no muestran eso. Porque si hubiera sido así, ¿ustedes creen que Jesucristo hubiera sanado a todos los que estuvieron enfermos, incluyendo a Pablo cuando dijo, cuando oró, Dios mío, quita de mí ese aguijón de la carne que le dijo Dios? No, 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 no. Bástate en mi gloria. Ahí yo me voy a perfeccionar. Y esto es grandioso. ¿Por qué? Porque Dios en medio de sus llagas y por sus llagas nosotros somos curados de la lepra del pecado. Esa lepra que nos carcome, esa lepra que nos daña, esa lepra que nos aleja de Dios y que nos saca fuera del campamento. Y Él por esas llagas es que Él nos quiso sanar, por esas llagas es que Él quiso librarnos del pecado. Eso no quiere decir que no te quiera ver sano, Él lo hace y muchas veces la sanidad, y lo vimos cuando estábamos viendo por lo menos los diferentes milagros que Él hizo, ¿sí? Él quiere sanarnos, Él quiere libertarnos, pero muchas de las veces va a decir, no, te voy a dejar con ese dolor, te voy a dejar con esa enfermedad, porque quiero que recuerdes mi grandeza. Y muy posiblemente para probarnos si es que nosotros estamos con Dios solo por el milagrito o realmente estamos con Él sin importar lo que vivamos. Y recordar, esta vida es pasajera. Esta vida es momentánea. Muy posiblemente ahorita vivamos con una enfermedad, vivamos con algo a cuestas, vivamos con algo que estemos trabajando y que ojalá dijéramos, uy, yo no quisiera pasar por esto, ¿sí? Yo por lo menos por sufrir de hipotiroidismo vivo con sueño. Es difícil y tengo que estar luchando y tengo que estar peleando con el sueño. Y yo, uy, Dios mío, déjame, o sea, quítame esto para yo poder estudiar mucho mejor. Y me cuesta y tengo que luchar, pero eso hace ¿qué? Que yo me pegue mucho más a él y sepa que el estudio y sepa que lo que aprendo y sepa que lo que hago no es por mí, no es por mi sabiduría, no es por mi inteligencia. Lo mismo que entendió Pablo, ese aguijón en la carne le estaba diciendo, mira, no es por tu gloria, no es por lo que sepas, sino es porque yo te estoy utilizando como instrumento preciado. Es lo mismo que está pasando acá, que por eso dice que por sus llagas fuimos sanados. Todos somos curados porque Él ya nos ve a nivel eternidad. En lo eterno nosotros ya no vamos a tener que sufrir dolor, ni tristeza, ni amargura, ni preocupación, nada de todo eso lo vamos a pasar. Vamos a estar plenamente con Él en un gozo eterno. Pero ahí es donde está. Tú prefieres, y a veces nosotros como seres humanos buscamos el ya y el ahora, queremos que él sea ya, cuando realmente él está diciendo, no, quiero trabajar en ti, quiero pulirte, quiero ver cómo respondes en cada situación, igual que lo hizo con Job, igual que lo hizo con Pablo, igual que lo hizo con todos. Por eso no podemos vender un evangelio que es color de rosa, que no hay enfermedad, que no hay castigo, que no hay nada de eso, es mentira. Decir eso es vender algo que no es, ¿sí? Y por eso la importancia de entender que por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros.
¿Cuántas veces nosotros no nos descarriamos? ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos por otras cosas? Y muy posiblemente hoy le fallamos, hoy hicimos cosas que no eran, hoy hicimos algo, pero aún así Él quiso morir por nuestros pecados. Él sabía que le íbamos a fallar. Lo dice Isaías 53. Un texto que se escribió casi 700 años antes de que Jesucristo llegara y viviera todo esto y se entregara por nosotros, ¿no? O sea, imagínate cómo Dios da el detalle de cada una de las cosas que iba a hacer Jesucristo y el por qué las iba a hacer. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado, él se entregó, pero lo cortó ¿quién? Los gentiles, incluso el mismo pueblo fue partícipe al decir crucifícale, crucifícale y dejen libre a Barrabás, ¿no? Imagínate. Por eso dice el verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Estos versos ya los vamos a ver más adelante cuando hablemos de su muerte. Dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo esto, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Acá vemos la recompensa de lo que él hizo y por qué lo hizo tan gozoso. ¿Por qué? Porque verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Eterno serán en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Nosotros somos ese fruto de la aflicción del alma de todo lo que vivió Jesucristo. Y esto es algo muy bonito, porque vemos que Él en medio de su entrega, en medio de todo esto que estaba viviendo, que estamos estudiando, todo esto que Él soportó, todos los golpes, todos los sacrificios, todo el escarnio, todo lo que lo escupieron, lo hizo porque nos amaba, no por un sentimiento momentáneo, sino por un compromiso y por un decir, te amo con amor eterno. ¿Sí? Imagínate, porque él sabía y todo este proceso que él estaba haciendo, él sabía de decir, estos van a llegar ante mí, se van a arrodillar ante mí, van a saber que yo soy el que los amé con todo y les di todo y los salvé y los saqué del destino que tenían, que era la muerte, y dice, por estos vale la pena. Valió la pena entregar mi vida por todos estos. Estoy satisfecho. Es lo que va a decir cuando nos vea a nosotros entregando, cuando nos vea a nosotros llegando ante Él. Va a decir, valió la pena morir por ti. ¿Te imaginas? Wow, ¿no? Sigue verso 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿A quién te justificó? A ti, a mí. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién? De ti y de mí. Por tanto, yo le dejaré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto es algo que también lo vamos a ver más adelante. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores,
habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta parte ya ahorita la vamos a ver también porque eso es parte de la crucifixión, ¿sí? Entonces imagínate, acá repetí esto, entonces imagínate todo esto que estaba pasando con Jesucristo, o sea, creo que ahorita podemos entender y aterrizar mucho más el por qué dice te amé con amor eterno. Porque dice que está presto a perdonarte. Porque dice que incluso por tus llagas fuimos sanados, que por sus llagas, que por todo lo que Él pasó hemos sido incluso perdonados. Él está, la única condición es si tú quieres recibirlo o quieres rechazarlo, ¿sí? Seguimos en el verso 32 de Mateo 27. Acá ya empieza todo lo que es el proceso de crucifixión, ¿sí? Acá ya vamos a ver cómo empieza Mateo a relatar todo el proceso del camino que hizo desde el pretorio hasta ser llevado al monte Gólgota, ¿sí? Que es un proceso que también fue largo, no fue cualquier cosa, ¿sí? Dice verso 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Curiosamente, aparece en la escena un hombre, ¿sí? Un hombre diferente al cual le obligaron llevar la cruz. Y esto es curioso porque esto es algo que Pablo también enseña en una de sus cartas. Necesitamos ligarlo, o sea, no hay nada, y creo que Pablo fue uno de los que más entendió esto, que posiblemente por eso si no entendemos todo lo que hizo Jesucristo y todo lo que estaba pasando, es difícil entender incluso esas cartas de Pablo, porque Pablo entendió y Dios le dio una sabiduría tan grande que entendió todo esto, ¿sí? ¿Qué pasaba? Jesucristo como condenado debía cargar su cruz por lo menos o al menos hasta llegar muy cerca al lugar de crucifixión. Para hacer y aterrizar la idea de cuánto pesaba la cruz, por lo menos el travesaño o el, ¿cómo le decimos nosotros? El palo este horizontal, ¿sí? No el que va vertical, sino el horizontal, se dice que pesaba entre 75 y 125 libras, es decir, entre 37 a 62 kilogramos. Estaba entre ese rango. No sabemos el que cargó Jesucristo qué peso tenía. Contando solo ese palo, por así decirlo, ¿sí? Imagínate, con todo lo que Jesús había pesado, con todo lo que había vivido en el pretorio y con los sumos sacerdotes, todavía le tocaba cargar esto. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar? Por eso digo, nosotros no lo podemos soportar. Porque tu herido, imagínate tu herido, te cortas el dedo y preciso, no sé si les ha pasado, pero preciso te lo andas rozando casi todo el día. Y tratas de ubicarlo y tratas de esto y es el que más quieres proteger. ¿Por qué? Porque está herido, ¿cierto? Imagínate a Jesucristo con su piel, con su espalda totalmente quebrada, ¿sí? Lastimada, teniendo que cargar ese peso también en su espalda. Imagínate, ¿no? Ese peso molestando sus propias heridas. Por esas heridas que nosotros fuimos sanos, que somos sanos y que seremos sanos, poniendo semejante peso encima. Por eso cuando tú sientas que estás cargando algo imposible de llevar y como que en vez de que no lo soportas, no solo a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel psicológico,
¿A quién debemos ir? ¿Y quién fue el único y es único que es capaz de soportar eso? Jesucristo. Él lo hizo por ti, Él ya está llevando la carga. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Soltarla, dejarla. Y acá viene un verbo que es le obligaron. Obligaron a este hombre de Cirene a llevar la cruz. Él no quería, lo obligaron. Él iba en contra de su voluntad y estaba cumpliendo una de las leyes o algo de lo que Jesucristo mencionó curiosamente en una de sus enseñanzas. Recordemos que Jesucristo, si no estoy mal, en el Sermón del Monte fue donde dijo, si tú, creo que si tu enemigo te hace o si alguien te pide llevar una carga, una milla, llévala 2, ¿sí? Y pues esta era la ley de la que hablaba Jesucristo en ese momento. Que si un soldado romano te pedía que cargaras algo, era obligación cargarla, porque posiblemente lo hacían por burla o lo hacían por querer ejercer autoridad y que ellos vieran realmente quién era la mandada en modo de autoridad, ¿no? Y eso Jesucristo lo nombró, acá está Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Vemos acá cómo se está cumpliendo, cómo está citando Mateo, eso que Jesucristo ya había citado algo atrás, pero cómo vemos acá que se están obligando no a llevar una simple carga, sino a llevar la cruz del Mesías. Ya acá quiero que pongan mucho más cuidado. Esto ya ahorita lo vamos a conectar. Sí, cuando hablamos de Simón de Cirene, vamos a mirar qué dicen los evangelios, los diferentes evangelios acerca de él. Incluso en Hechos 2:10 nos habla más acerca de él. Dice que si Cirene, esta ciudad de Cirene, era una ciudad del norte de África. O sea, este hombre era ¿qué? Africano, muy posiblemente de piel oscura, posiblemente, no estoy diciendo que así lo sea, ¿no? Lo que se conoce como lo actual Libia, con una gran población judía, por eso no sabemos si realmente era judío blanquito como los que conocemos o hemos visto, o realmente ya era de piel morena o oscura, no sabemos, ¿sí? Y este es el mismo que se menciona en Hechos 2:10 y en Hechos 6:9 y en Hechos 11:20. Los vamos a leer. Solecito, Hechos 6:9, Margarita, Hechos 11:20 y me falta uno, Hechos 2:10, Aurorita, porfa, Hechos 2:10. Empezamos contigo, Aurorita. Hechos 2:10. Hechos 2:10. Ajá. Voy a ver si tengo el libro de Hechos. Se te perdió, se te perdió. Hechos 2:10. Ajá. Aquí está. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. ¿Sigo? No, está bien, está bien. Vemos que ahí está hablando de quién, de todos los que están de las diferentes regiones, entre ellos dice que incluso del Cirene o de más allá del Cirene de quién, de África. O sea, el mismo texto, la misma escritura nos está citando dónde queda Cirene, ¿no? Porfa, creo que fue Solecito, Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia
y de Asia, disputando con Esteban. Ujú. Si vemos acá también nos dice que había sinagoga de los de Cirene, es decir, muy posiblemente de allí el norte de África. Sí, había también ¿qué? Sinagogas que judíos, ¿no? Y Margarita, porfa, Hechos 11:20. Ya. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ujú. Gracias. Entonces, si vemos, acá ya había predicadores en Cirene y en todos esos lugares, incluso en Chipre, ¿no? Que ya estaban llevando el evangelio. En el evangelio de Marcos 15:21 especifica que este hombre, Simón de Cirene, el cual estamos viendo acá en Mateo 27, dice que era padre de Alejandro y de Rufus. Curiosamente habla y no especifica mucho de qué hacía parte, qué labores tenía. Incluso si nosotros lo ponemos a mirar a lo largo de las escrituras, muchas de las personas que son nombradas ni siquiera nombran su genealogía, qué hacían, qué no hacían. ¿Sí? Solo se da la palabra o el evento que tenían que hacer. Estos nombres de Alejandro y Rufus también aparecen en Romanos 16:13, ¿sí? Donde Pablo los saluda y saluda también a su madre, dice, saluda a Rufus y a su madre, y pues algo que pasó es que muy posiblemente este hombre, Simón de Cirene, que fue testigo de ver todo esto que pasó, terminó siendo un testigo, terminó siendo uno de los que llevaron el evangelio sin ser parte de los discípulos, que llevaron el evangelio y llevó el testimonio de Jesucristo incluso a su familia. Tanto que muy posiblemente ellos escucharon los eventos posteriores de que él resucitó, de que estaba haciendo todas estas manifestaciones, posiblemente se volvió parte de los 500, no sabemos, pero acá vemos que muy posiblemente este hombre fue y conoció a Cristo a través de todo este proceso. No es casualidad lo que Dios imponga a nosotros. No es casualidad que nosotros estemos cargando ciertas circunstancias, porque eso va a hacer que nosotros seamos mucho más fuertes, mucho más confiados en Dios y llevemos a dar a conocer el nombre de Dios en medio de esas circunstancias que ya nosotros vivimos para otros que están viviendo esas mismas circunstancias que nosotros pasamos, ¿sí? Entonces, por eso imagínate, eligieron a Simón para mostrar cierta simpatía con Jesucristo, o simplemente por ser extranjero, por ser el menos probable a resistirse, porque no era ciudadano romano, porque posiblemente no era judío y los judíos pues no querían ser parte de todo esto, solo querían que Jesucristo muriera, ¿cierto? Pues muy posiblemente por eso lo obligaron. No sabemos por qué motivo o qué vieron estos soldados romanos para obligar a este hombre, pero sí vemos un principio muy grande acá. Acá les voy a pedir unos minuticos para terminar la idea y que no nos quedemos así como cortos. ¿Qué pasó con estos eventos? Y esto lo corroboran los otros evangelios.
En Marcos 15:21 nos dice, y obligaron a uno que pasaba, o sea, ni siquiera estaba allí viendo todo lo que estaba pasando por ahí, así como dicen por ahí, pasó por el lugar equivocado, ¿sí? Dice a Simón de Cirene, que venía del campo, del mundo, padre de Alejandro y de Rufus, a que llevara su cruz. Curiosamente, acá Marcos no dice para que llevara la cruz de Jesucristo, sino que dice su cruz. Vamos a ir por pausas. En Lucas 23:26 dice, y cuando le llevaban, prendieron a un Simón de Cirene que venía del campo y pusieron la cruz sobre él para que llevara tras Jesús. O sea, acá pudiera haber sido mucho más fácil que Simón fuera delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues tenía fuerzas, tenía todo y podía llevar eso mucho más rápido. Pero imagínate que lo pusieron detrás de Jesús. Iba a tener que ir pisando, siguiendo los pasos de Jesús con su cruz. No sé si hasta ahora van entendiendo, no sé si van cogiendo el punto donde voy, pero esto es realmente impresionante, porque lo que estaba haciendo este Simón de Cirene a nivel físico, a nivel literal, es lo que nosotros debemos hacer como discípulos. Acá Dios estaba dando una pista. Y acá incluso Jesucristo está mostrando lo que nosotros debemos de hacer como discípulos. En Juan 19:17 que menciona Jesucristo, menciona que Jesús salió llevando él mismo su cruz, pero no se contradice con lo que dice estos evangelios, ¿sí? Simplemente no se muestra en qué momento Jesucristo dejó de llevar la cruz él para que la llevara ¿quién? Simón de Cirene. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Llega un momento en que Jesucristo está llevando su cruz y al momento en que nosotros queremos seguirlo a él, tenemos que hacer lo mismo que Simón de Cirene, tomar la cruz y seguirlo. Imagínate, ¿no? O sea, acá vemos este simbolismo tan grande que es el de la cruz, que es lo que quiere ilustrar y con esto que se está ilustrando con Simón, ¿sí? Es el ilustrar que seguir a Cristo comienza ¿con qué? A veces con una carga impuesta. A veces a ti te trajeron por obligación a una iglesia, a veces a ti te tocó escuchar a una señora muy cansona y te molestó hasta que la escuchaste. O muchas veces llegaste a conocer a Cristo por una situación que te obligó a doblegarte ante él, pero tú no escogiste, tú no la elegiste, la eligió Dios de antemano, que utilizó diferentes medios como este hombre que utilizó a los soldados romanos para que cargara la cruz de Jesucristo. A nosotros nos obligó, a mí me obligó por parte de mi mamá, a ti te obligó por diferentes circunstancias. Sea por una enfermedad, la enfermedad te obligó a llegar a Jesucristo, o sea por una circunstancia, o sea por algo que tú anhelaste, que quisiste, o sea por algo Dios te dijo y te trajo como si fuera primero de una manera impuesta, que tú no elegiste y que posiblemente en ese momento tú no lo entendiste, ¿sí? Muy posiblemente en ese momento no lo llegamos a entender, pero
Imagínate, en este asunto, ya acá vemos que Jesucristo en este momento no se estaba haciendo acepción de personas. Acá el que quiere seguir a Jesucristo, no importa si es extranjero, no importa de qué lugar, de qué raza, de qué lengua sea, sino que va a seguir a Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 5:9. ¿Sí? En Apocalipsis 5:9, si nosotros lo buscamos, déjenme le llego rapidito allí, a no tomarles mucho tiempo. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, por eso cuando coge este Simón de Cirene y hace las mismas pisadas de Jesucristo, sigue el mismo camino, imagínate. O sea, haz de cuenta que estás allí, que Jesucristo está caminando, las huellas de Jesucristo están dejando sangre. Y Simón de Cirene solo tiene que seguir esas huellas de sangre. Porque a través de esas huellas de sangre es que podía llegar a la salvación y nosotros podemos llegar a la salvación. Vemos esa soberanía. Dios colocó estratégicamente a Simón de Cirene para darnos un detalle impresionante que es de lo que habla todas las escrituras. Todo discípulo y todo hijo de Dios tiene que seguir la pisada de aquel que le obedeció. Por eso Jesucristo dijo, si ustedes creyeran a Abraham, las cosas de Abraham haríais. ¿Qué quiere decir? Seguir sus pisadas, seguir sus caminos. Lo mismo cuando nosotros hablamos de Jesucristo, de seguirle, de caminar y de querer ser discípulo de él, lo que dice es que sigamos sus pisadas tal como Simón de Cirene lo hizo. Incluso Pablo en una de sus cartas llega a decir, ¿sí? Llega a decir que cada uno de nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Ahora sí podemos captar mucho más lo que Pablo quiso decir con ese texto y lo que estamos entendiendo acá, ¿no? Creo que con esto, o sea, nos quedamos con un gran mensaje ahorita en cuanto a esto que estamos estudiando, ¿no? No sé si tengan dudas, comentarios, preguntas o quedó todo súper bien. Todo muy bien, Juliet. Ujú. Ay, perdón por mi voz de moribunda, pero es que estoy enferma. No, tranquila, no te Todo preocupes. bien también. Pero todo bien, Ujú. muy claro. Vale. Y algo sorprendente, ¿no? Que a mí y pues es la primera vez que lo escucho, Ujú. que Simón de Cirene iba siguiendo los pasos de la sangre de Jesús. O sea, eso como que te llega, ¿no? Como que dices, wow, nosotros también deberíamos de estar siguiendo esos pasos Ujú. y entender el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero todo bien, Juliet, gracias. Vale. A mí, Juliet, Ujú. lo que me llama la atención es que Simón de Cirene era de un lugar del norte de África, ¿no? Ujú. Según esto es Libia, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cómo siendo de esa región se encontraba en el lugar precisamente de el camino de Jesús con la cruz, ¿no? Decías tú que probablemente era un
seguidor de Jesucristo, un discípulo pues que no se conocía Ujú, y que de alguna manera Dios lo encamina, o el mismo Señor Jesús, a apoyar o a seguir al Señor Jesús en su dolor, ¿no? En su sacrificio, ujú, y que Él fuera quien le ayudara a cargar la cruz. O sea, por los kilos que nos describes en el estudio, pues era una cruz, una madera muy pesada, y además ujú, no era una cualquier madera, era una madera maciza, exactamente. este, que, que de alguna manera implicaba un peso muy fuerte para un cuerpo físico, ¿no? Ujú, Cargarlo después de ser golpeado, agredido, humillado, este, todas las cosas negativas que estaba recibiendo en ese momento el Señor Jesús traen un peso muy grande, aparte de cargar la cruz. ujú, Y entonces yo digo, ¿cómo son las cosas que el Señor o Dios va ah, dirigiendo para lograr un propósito, ¿no? El hecho de que estuviera en el momento indicado para ayudarle al Señor Jesucristo a cargar la cruz y mostrar que así como Simón de Cirene hizo el seguimiento de las pisadas del Señor Jesucristo, nos muestra lo que tú dices, ¿no? ujú, Es lo que debemos seguir haciendo nosotros. Pues es asombroso, ujú. está muy bonito. Gracias. Vale, Oye, Juliet, dime. y también eso simboliza que Simón siguió las huellas de Jesús, bueno, lo acompañó, Ujú, pero que también el llevar la palabra de Dios no es algo fácil, ¿no? Como que siempre es, o sea que siempre va a haber algo que va a estar luchando en contra y tenemos que ir, o sea, siempre como que cargando eso, pero sosteniéndonos firmes, o sea, que pase lo que pase, pues ujú, tenemos, porque no va a ser fácil. Así como llegaron, ¿no? La cruz era algo, pues imagínate cuánto pesaba. Entonces llevar la palabra de Dios, pues no va a ser fácil, pero tenemos que estar esforzándonos. ujú. Así es la enseñanza que me dejó. Sí, y es grandioso. O sea, acá recordemos, acá aclarar algo, Simón de Cirene en este momento muy posiblemente era un judío, muy posiblemente estaba de acuerdo con el judaísmo, más no de acuerdo con lo de Jesucristo, por eso dice que estaba de pasada. ¿Por qué? Porque estaba celebrando la fiesta de Pesach. O sea, recordemos que Jesucristo está muriendo en Pesach, el 14 de Aviv. Este era el día de 14 de Aviv. Creo que no se los aclaré antes, pero estaban en el transcurso del 14 de Aviv, ¿sí? Y muy posiblemente esto eran horas de la mañana. Eh, Porque a Jesucristo lo cuelgan a qué horas? A las 9, que si no estoy mal, a las 9 de la mañana ya está crucificado, ya está colgado ahí en la cruz. Todo esto pasa antes, o sea, pasa en horas muy temprano de la mañana. ¿M? No sabemos, todo esto lo estamos relatando muy despacio, pero realmente esto pasó muy rápido porque fue de camino hacia el Gólgota y eso muy posiblemente fue 1 o 2 horas antes de llegar allí a la cruz, ¿no? Entonces era muy temprano, era 7, 8 de la mañana. ¿M? Entonces, esto es algo impresionante porque definitivamente vemos cómo Dios, a pesar de que tú no tengas los planes de verlo a Él, Él te está viendo a ti y te trae sus planes, ¿sí? Eso nos pasó a cada uno de nosotros, le pasó a Simón de Cirene, muy posiblemente en ese momento él no entendía, pero todo eso que él vivió allí le quedó tan marcado que incluso se lo transmitió a su familia y por eso lo vemos allí como incluso Pablo saluda a esta familia, ¿sí?
Entonces, esto es algo grandioso porque eso es lo que tenemos que hacer, testimonio de lo que vemos y de lo que encontramos de Dios y ser testimonio para quienes, para aquellos que están a nuestro alrededor, para que también lleguen incluso a conocer de aquel a cual nosotros estamos siguiendo. ¿Sí? Lo mismo que hizo Simón de Cirene. Entonces, a él le pasó muy posiblemente lo mismo que le pasó a la familia de Jesús. Ellos no se convirtieron en el momento y mientras que Jesucristo estuvo vivo, no le creyeron, no pensaron que era el Mesías, dijeron, este está loco, este está armando quién sabe qué. Y si lo vemos acá, no habla de Jesucristo, la única que está de sus hermanos, la única que estaba enfrente de la cruz, ¿quién era? María, su madre. Y posiblemente a ella se le había olvidado todas las promesas que Dios había hecho y que le había dado a ella, ¿no? Y todos lo dejaron, incluso sus hermanos. Ellos llegaron después de que después de la resurrección, muy posiblemente lo mismo que Simón de Cirene. En este momento para él de pronto le pasó por alto. Y es lo mismo cuando a ti y a mí nos llamaron de manera obligada, ¿sí? Te sentaron o porque un familiar y te dijo hasta que tú llegaste y te sentaste con ellos a escuchar la palabra o a entenderlo, para ti era obligado, no entendiste. Lo mismo pasaba con Simón de Cirene. Dijo, otra cosa más que hacer, otra cosa que obedecer a estos hombres, pero ese trayecto, en medio de todo eso, ver la calidez y muy posiblemente ver la mirada de Jesucristo al momento de tomar también la cruz de él, creo que todo eso marcó un antes y un después de Cirene, ¿sí? Que trascendió a lo largo de su vida y que muy posiblemente eso nos pasó a nosotros en cierto momento, que posiblemente no lo distingamos ahorita o sí lo puedes distinguir y decir exactamente Dios me habló en este día y desde ese día quise seguirlo, pero también hubo un antes, ¿no? Siempre se los he dicho, Dios te llama y te empieza a buscar desde antes, pero cuando tú tomas la decisión, eso ya es porque ya Dios hizo algo en ti. Entonces vemos eso tan grandioso, ¿no? Y creo que esto pues realmente, esta es la parte donde más me impacta porque definitivamente incluso hasta en esto Él nos dice cómo debemos de ser sus discípulos, ¿no? Bueno, si tienen por favor otra pregunta, otro comentario, bien lo pueden anotar. Y la próxima clase lo hablamos para no pasarnos tantos del tiempo. También tengo que respetar su tiempo. Entonces, vamos a orar y finalizamos con esto. Definitivamente hoy creo que nos dieron látigo, también nos dieron esperanza, también nos mostró Dios su amor tan grande y creo que debemos de irnos con eso, ¿no? Entonces, vamos a orar y finalizamos. Señor y Padre, gracias por lo que nos muestras hoy, porque realmente tu amor sobrepasa todo entendimiento, o sea, no puedo aterrizar todo lo que estamos estudiando realmente, porque hay cosas que definitivamente se salen de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación. El tú querer soportar todo esto con dicha, con anhelo, porque sabía que íbamos a llegar cada uno de nosotros, es algo grandioso, pero a la vez que no se entiende. Padre, te doy gracias por todo esto que nos estás dando y sobre todo el enseñarnos cómo tomar nuestra cruz y seguirte y seguir tus pisadas. Y Padre, te pido que no nos sueltes, te pido que nos ayudes a seguir caminando detrás de ti, aun a pesar de las circunstancias, aun a pesar de lo que nos rodee, Padre, para que nosotros podamos llegar a esa misma meta contigo, que es la resurrección de los muertos, Padre, que podamos llegar a vivir una vida plena y eterna contigo, Padre, y que en este mundo, mientras que estamos en esta vida pasajera, Padre, que seas tú el que nos sustentes, que seas tú el que nos fortalezcas y nos ayudes, Padre, a caminar tras tus huellas, tras tus pisadas, Padre. Te doy gracias
por cada uno de los que estamos acá, por los que vayan a ver el video, que seas tú hablándoles, que seas tú enseñándoles, que seas tú mostrándoles cada día más de tu palabra, Padre, y que los ayudes en cada uno de sus procesos, en enfermedades, en dolores, que seas tú el que les apacigües y sobre todo que seas tú que les muestres que cada cosa es por algo, que tú la pusiste ahí para enseñarnos algo en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.